¿Qué hiciste cuando llegaste ahí? Cuando llegamos ahí, saludamos y Jade empezó a empacar la comida. Le puso papel aluminio, la metió en la bolsa y la puso a un lado. Y yo estábamos platicando sobre lo que iban a pintar y hablamos sobre ir a un concierto. Y nos estábamos riendo del hecho de que yo no sabía jugar spades. Así que básicamente esa fue la base de la conversación. ¿Y puedes describir cómo era el área de la cocina de Jade cuando llegaste? ¿Había comida afuera que estaban comiendo o cómo estaba todo cuando llegaste? Cuando llegué, la comida estaba en la estufa, estaba como empacada. Los lienzos estaban como a un lado, la isla estaba bastante despejada. Yo no, ya sabes, y Jade tenía un vaso con una bebida rosada y Blaze no estaba tomando nada. No había ningún vaso frente a Blaze. ¿Y tomaste algo mientras estabas ahí? No tomé nada. ¿Eso era algo que llevaste contigo? No lo hice. ¿Qué estaba haciendo el señor Taylor y dónde estaba en la habitación? Él estaba sentado junto a Had en la isla y participaba en algunas de las conversaciones y estuvo barajando cartas de uno todo el tiempo. ¿Alguien estaba jugando uno? No. Pero él estaba barajando cartas. ¿Y el señor Jones interactuó con el señor Taylor? Sí, apenas. Fue como una conversación solo en la cocina. ¿Y sabes aproximadamente cuánto tiempo se quedaron? Probablemente un poco más de 15 minutos, como de 15 a 30 minutos. ¿Y durante ese tiempo notaste algo extraño o fuera de lugar? Nada demasiado alarmante, excepto el comentario que hizo sobre su obra de arte que iba a crear, porque toda la base de este proyecto era hacer algo para el cuarto del bebé. Déjala escuchar un segundo. Es la declaración de la defensa, su señoría. Está bien, no creo que haya llegado a eso todavía, pero ¿quieres preguntar sobre qué? Sí, dijo que hizo un comentario sobre la pintura que iba a hacer. ¿Cuál fue su comentario? Yo había preguntado qué iban a pintar y Jade dijo, voy a hacer algo. Déjalo escuchar un segundo. No se te puede escuchar. Creo que es innecesario, así que no. Sí, creo que tiene que ver con el estado mental de Jade, su señoría, pero... Bien, usted. Me voy con objeción. Ellos preguntan si ese comentario del señor Taylor fue justo después de la discusión sobre la obra de arte con la señorita Binning. Sí. Está bien. Adelante. ¿Qué dijo la señorita Binning que planeaba pintar? Dijo que iba a pintar algo para el cuarto del bebé. Todavía no sabía qué, pero sí sabía que iba a pintar algo para colgar en el cuarto de Ivy. Y cuando le pregunté a Blaze qué iba a pintar, me dijo que iba a pintar un agujero negro. Y yo le dije, ¿un agujero negro? Y él me dijo, sí, lo voy a llamar medianoche. Cuanto más mires, más profundo llegarás. Y yo le dije, bueno, ya sabes, pero también le dije, ¿por qué no le agregamos un poco de blanco al lienzo para que se vea un poco más vivo, más animado? Y así quedó la cosa. Pero había un ambiente muy oscuro alrededor de esta pintura después de que Had dijo que iba a hacer algo para el cuarto del bebé. ¿Y realmente estaban pintando mientras tú estabas ahí? No. Entonces estaban hablando de lo que iban a hacer. Sí. ¿Y tú había algo más en esto aparte del comentario que hiciste sobre la pintura? No que yo recuerde o que se me ocurra. ¿Y conseguiste comida? Sí, conseguí. ¿Y se fueron? Sí, nos fuimos. ¿Y después de que te fuiste, te comunicaste con Jade después de irte? Sí. Y no tienes que decirme lo que dijiste, pero ¿cómo te comunicaste con ella? Le mandé un mensaje de texto. ¿Y te respondió? Sí. ¿Y se enviaron un par de mensajes? Sí. ¿Y puedes describir la actitud de Jade cuando te fuiste?
Parecía muy feliz, muy emocionada de pasar el resto de la noche con Blaze y probablemente emocionada de que yo ya me fuera. ¿Cuándo te fuiste? ¿A dónde fuiste? A la casa de Keontae. ¿Y qué hiciste cuando llegaste ahí? Comí mi pollo Alfredo. ¿Y planeabas pasar el rato con el señor Jones toda la noche o cuál era tu plan esa noche? No, solo pasé un momento. Solo estábamos estudiando, conseguimos comida. Solo estábamos pasando el rato y yo ya me iba a ir a casa. ¿Y de hecho te fuiste de la casa del señor Jones? Sí, me fui. ¿Te detuviste en algún lugar antes de llegar a tu casa? Sí, ¿Y dónde te detuviste? en una gasolinera. ¿Y qué si es que pasó algo sucedió mientras estabas ahí? Estaba poniendo gasolina. Y mientras regresaba a mi auto recibí una llamada de Hat y la contesté y dije, ¿hola? Normal. Y de inmediato ella empieza a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué le pusiste a mi bebida? Luego la escuché decir, Blaze, me estás asustando. Y él dijo, tú me estás asustando. Y ella dijo, sé que le pusiste algo a mi bebida. Ella dijo, sé que mi bebida sabía raro. Y ella le estaba pidiendo que vaciara sus bolsillos. Y ella decía, déjame ver qué tienes en los bolsillos, déjame ver. Y él decía, no tengo nada. Así que todo este tiempo yo estaba como jade tratando de obtener una respuesta de ella. Entonces, como no obtuve respuesta de ella, le mandé un mensaje y le dije, ¿me estás hablando a mí? ¿Qué está pasando? Y luego ella me dijo, sé que pusiste algo en mi bebida porque ni siquiera puedo caminar derecho. Ella decía que no podía sentir las piernas. Y luego lo volvió a decir, y ella dijo, pusiste algo en mi bebida, hiciste esto para que algo pasara. Perdón, dale solo un minuto. Necesitas limpiar eso. No voy a darme la vuelta y estar aquí arriba para empezar, pero luego dejarte que te calmes y todo eso. Está bien. ¿Puedes repetir lo último que escuchaste decir a Jade? Ella dijo que hiciste esto para que le pasara algo al bebé. ¿Dijo algo más? Ella decía algo como siento que estoy a punto de desmayarme. Y luego, como al final de la conversación, ella dijo, esquí. Y luego nada más, como que ella decía, era muy confuso y ella decía, es. Escuché con y escuché clave. Entonces puse a Keontae en la llamada porque pensé, no sé qué le pasa a Jade, algo suena mal, escúchala. Y él dijo, Jade, estoy aquí. Y en ese momento ya realmente no podías entender lo que ella estaba diciendo. Señorita Jackson, quiero regresar un poco. Al principio de la llamada, cuando pusiste bajo C y J, ¿puedes describir según tu experiencia cómo sonaba ella? Ella sonaba muy asustada. Ella no sonaba como ella misma. Ella sonaba como si necesitara ayuda. ¿Dijo que sonaba como si necesitara ayuda? Sí. Cuando estaba diciendo las cosas que acabas de describir,
¿Dijo algunas de esas frases más de una vez? Sí. Y dijiste que al principio ella dijo, Blaze, me estás asustando. Sí. Y escuchaste que él respondió. ¿Respondió a alguna de las otras frases que ella le estaba diciendo? Lo único a lo que él respondió fue cuando ella dijo que él la estaba asustando. Entonces él dijo algo como, tú me estás asustando a mí. Y luego, cuando ella le estaba preguntando si tenía algo en los bolsillos y que se los mostrara, él dijo, no tengo nada. Y eso fue prácticamente todo lo que dijo. Así que podías escucharlo en esa llamada. Sí. ¿Y eso fue todo lo que dijo durante todo ese tiempo que Jade dijo todas esas cosas, que no podía sentir las piernas y le ha estado preguntando, ¿qué tienes en la mano? Enséñame tus bolsillos, ¿qué le pusiste a mi bebida? Sabía que mi bebida sabía raro. Él no respondió a nada de eso. No. ¿Y puedes describir? Esa llamada dura 6 minutos y 9 segundos. Más o menos, ¿en qué momento? ¿Es solo al final, esas últimas palabras que realmente no pudiste entenderle? Sí. Y dijiste que le escuchaste decir como 3 palabras. ¿Cuáles fueron esas otra vez? Escuché escuché con y escuché que. ¿Y trataste de conectar eso con lo que podría significar? Sí, no entendía lo que ella decía, pero como sonaba tan asustada y Kionta estaba ahí, todos le decimos Ki. Así que pensé, está bien, obviamente ella está asustada, necesita que él la ayude porque está con otro hombre y Kiontae es un hombre. Así que cuando lo agregué a la llamada, él estaba hablando con ella y... Ella está respondiendo en lo más mínimo. No. ¿En algún momento pensaste que Jade Benning te estaba diciendo esas frases? No. Y tú solo escuchaste al señor Taylor responder y la escuchaste decirle a Blaze, me estás asustando. Sí. ¿Cómo terminó esa llamada? La llamada se cortó. ¿Ella colgó? No. ¿En algún momento el señor Taylor te dijo algo? No. ¿Y qué hiciste después de que se cortó la línea? Volví a llamar. ¿Volviste a llamar más de una vez? Sí. En algún momento, y estás devolviendo la llamada al teléfono de la señorita Binning, ¿es correcto? Correcto. ¿Tenías el teléfono de Blaze Taylor para llamarlo? No. ¿En algún momento contestaron su teléfono? Sí. ¿Y quién contestó cuando llamaste de regreso? Blaze. ¿Y puedes describir lo que se dijo en esa llamada telefónica? Contesté el teléfono y bueno, él contestó el teléfono. Y yo le dije, Blaze, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hazme una videollamada. Déjame verla. Y él no me hace una videollamada, pero me dice que está a punto de llamar al 911. Le pediste varias veces que te hiciera una videollamada. Sí. Y dijiste que le preguntaste qué estaba pasando. ¿Te respondió? Él solo seguía diciendo, no sé, no sé. ¿Recuerdas si dijo algo más en esa llamada? Hubo un momento en que me preguntó si ella tenía un EpiPen. ¿Eso tuvo algún sentido para ti? Para nada. ¿Jade tenía alguna alergia? No que yo sepa. Y en ese momento, ¿puede describir, sabe lo que realmente está pasando con Jade? No. Entonces, ¿qué haces? Después de que Blaze me dice que está llamando al 911, él dice, tengo que irme. O sea, estoy llamando al 911. La llamada se corta otra vez. Eso no fue mi culpa. Y luego llamé a la mamá de Jade. Y señorita Jackson, ¿recuerda si Keontae Jones estaba en esa segunda llamada? ¿Recuerda eso específicamente?
Y cuando digo segunda llamada, me refiero a la llamada donde usted la llamó y contestó Blaze Taylor. Sí. ¿Y recuerdas si Keontae le dijo algo a él o si él le respondió algo? Le estaba preguntando, ¿qué hiciste? Y dijiste que esa llamada se cortó, pero no por ti. Sí. ¿Y luego llamaste de inmediato a la madre de Jade Benning? Sí. ¿Y todavía estabas en la gasolinera o qué estabas haciendo? Estaba en la autopista tratando de llegar al departamento de Jade. ¿Y lograste llegar al departamento de Jade? Sí. ¿Y puedes describir qué estaba pasando cuando llegaste ahí? Cuando llegué, la ambulancia ya estaba afuera. Jade ya estaba en la ambulancia. Su cabeza estaba de lado. Le estaban haciendo RCP. Así que todavía estoy hablando por teléfono con Bridget en ese momento. Y estoy tratando de darle algo, pero no puedo ver su cara. Ella está muy pálida. Todavía lleva puestos los pijamas que tenía cuando me fui. Y Blaze va de un lado a otro, de un lado a otro, y yo solo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego el paramédico se acerca y me dice que todos tenemos que ir a Vanderbilt. ¿Podías notar si Jade Benning estaba consciente? No. ¿Parecía que Jade Benning estaba consciente? No. Y dijiste que viste al señor Taylor yendo de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Puedes describir cómo era su comportamiento cuando lo viste junto a la ambulancia afuera? Se veía muy ansioso, como un poco en pánico, pero no podía responder. No podía decirme qué estaba pasando, qué se había dicho. O sea, yo no tenía idea de lo que él había dicho al llamar al 911 en ese momento. Y cuando nos dicen que salgamos, los dos salimos y los encontramos en la sala de emergencias. Entonces, ¿él no te contó nada de lo que pasó? No. ¿Después de que se fue? No. ¿Y manejas hasta la sala de emergencias? Sí. ¿Lo vuelves a ver? Sí. ¿Y puedes describir eso? Lo veo de nuevo en el estacionamiento cuando llegamos a la sala de emergencias. Y cuando entramos para registrarnos en el hospital, de nuevo todavía estoy al teléfono con la mamá de Jade. Y vamos al registro y nos preguntan, ¿a quién vienen a ver? Yo digo Jade Benning y preguntan, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Pero nos estaban preguntando cuál era nuestra relación con la paciente y yo dije, es mi mejor amiga, y él les dijo que era su novia. Y yo nunca había escuchado eso antes. Así que en este punto estoy muy confundida. Todavía estoy tratando de procesar y entender lo que acabo de escuchar por teléfono. Entonces luego piden la fecha de nacimiento de la paciente. Y como es tu novia, dile la fecha de nacimiento de Jade. Y él no pudo decirle su fecha de nacimiento. Así que yo les proporcioné esa información. ¿Les dijo algo sobre lo que pasó? ¿El registro? Sí, no. Pero él dijo que se refería a ella como su novia. Sí. ¿Creías que tenían una relación de novios? No. ¿Y alguna vez escuchaste algo sobre eso? No. ¿Cómo era su actitud contigo? ¿Buscaba consuelo en ti? ¿Te preguntaba cosas sobre Jade o qué estaba pasando? ¿Qué decía? Nos gusta ser tu protección infantil. Está bien. Hiciste una pregunta compuesta ahí. Estás preguntándole a esta joven cuál era el comportamiento del señor Taylor. Sí, ¿cuál era su comportamiento y cómo se llama? Ella puede responder eso. Gracias. ¿Cuál era su actitud? No estaba buscando consuelo. Era casi como si solo estuviera tratando de entender qué estaba pasando, pero no necesariamente.
Bien, por actitud ella está hablando de emociones o tranquilidad, no de tu interpretación. Está bien. No estaba llorando. Su actitud era muy tranquila, por así decirlo, pero más bien como solo tratando de averiguar qué estaba pasando, pero no sobre el estado de Jade. Objeción, su señoría. Está bien, se sostiene la objeción. ¿Cuál es su siguiente pregunta? Él estaba haciendo preguntas a las personas en el hospital. No lo sé. ¿No recuerdas que él haya preguntado algo? No. ¿Qué estabas haciendo? Tratando de obtener algunas respuestas sobre lo que acaba de pasar. ¿En qué estado estaba Jade? No tenía nada. Así que yo estaba en la habitación. Estábamos en la habitación del hospital y yo solo trataba de entender qué estaba pasando. ¿Le diste al personal del hospital información para identificar a Jade? Sí, ¿Te hicieron preguntas sobre ella? sí. ¿Y les diste información sobre su embarazo y cosas así? Sí, Y dijiste que estabas en una habitación con el señor. Taylor. ¿Había alguien más en esa habitación? No en ese momento. ¿Y volviste a hablar con él? Sí. ¿Y más o menos qué le decías y cuál fue su respuesta? Le estaba preguntando qué estaba pasando, como qué había sucedido. Él realmente no me estaba diciendo nada. Él más o menos me explicó un poco como que ella simplemente no se sentía bien. Y en ese momento, Keontae vuelve a llamar y está preguntando qué está pasando. Y obviamente estoy muy alterada y molesta. Y entonces Keontae pide hablar con Blaze. ¿Y le diste el teléfono a Keontae? Sí, las dos. ¿Puedes describirlo? Dijiste que el señor Taylor dijo que la señorita Finney no se sentía bien. ¿Recuerdas algo específico que él haya dicho sobre eso? Dijo que ella se sentía mareada. Dijo que se sentía mareada y que necesitaba recostarse. ¿Y ese término mareada era algo que te resultaba familiar? No, ¿Jade había usado alguna vez esa palabra? no. ¿Dijo algo más sobre lo que pasó? Dijo que bailaron, que comieron, jugaron juegos y luego pintaron y después ella se sintió mareada y necesitó recostarse y que vomitó. ¿En qué momento, más o menos en la secuencia de los eventos de esa noche, dijo él que ella vomitó? Cuando entró otro personal del hospital y básicamente nos estaban preguntando a los dos qué había pasado desde cada una de nuestras perspectivas. Y cuando él se lo está explicando a alguien, entonces agrega eso ahí. Pero yo ya sabía que ella había vomitado antes de esa declaración. ¿Fue esa la primera vez que escuchaste que él dijo eso? Sí, ¿Y es justo decir que tuviste que preguntarle varias veces qué pasó? sí. Y entonces tú estás presente cuando él le cuenta al personal del hospital lo que pasó. Sí. ¿Alguna vez les dice lo que escuchaste que Jade le dijo en esa llamada telefónica? No. ¿En algún momento se lo dijiste tú a ellos? Sí, lo hice. ¿Y él estaba ahí cuando se los dijiste? Sí. ¿Qué si es que dijo algo, dijo él cuando les contaste lo que Jade te dijo? Él empezó a interrumpirme y luego dijo, actúas como si te importara más que a mí, y ella es la madre de mi hijo. ¿Puedes explicar qué significó esa declaración para ti, basado en lo que sabías? Puedes preguntar eso una vez más. Esa declaración, ¿fue una declaración normal o una declaración inusual? Unusual, no. No, Jade, él ya dijo que no sabe, señor Taylor. Esta fue la primera vez que lo conoció. Está bien. Si quieres reformular tu pregunta, te lo permitiré. Está bien. Buenos días, señorita Dowell. ¿Puede decir y deletrear su nombre para el registro, por favor?
Buenos días. Sí, mi nombre es Nicole Dowell, Nicolidowell. Señorita Dowell, ¿dónde trabaja usted? Actualmente trabajo en el Laboratorio Criminalístico del Departamento de Policía Metropolitana Nacional. Está bien. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el laboratorio de crimen? Desde hace 12 años. ¿Cuál es su asignación actual en el laboratorio de crimen? Soy científica forense en la unidad de identificación de drogas. Bien, ¿puede explicarle al jurado su historial en el laboratorio de crimen y qué tipo de puestos ha ocupado? Claro. Fui contratada en 2014 como técnica forense y luego en 2015 fui ascendida a científica forense. Está bien. ¿Puede describir su trabajo en el laboratorio criminalístico? Sí. Mi trabajo es analizar las pruebas presentadas para determinar la ausencia o presencia de sustancias controladas. ¿Y qué tipo de capacitación ha recibido para su trabajo? Tuve que completar un programa de capacitación interna que consistió en lecturas asignadas, conferencias, observación de científicos experimentados, exámenes prácticos y un examen de competencia. Bien, ¿cuál es su formación académica? Obtuve una licenciatura en Ciencias Forenses en la Eastern Kentucky University. ¿Y se le requiere tener capacitación continua? No es un requisito, pero lo hacemos. Participo en educación continua asistiendo a seminarios y talleres en mi disciplina específica. Su señoría. En este momento me gustaría pedir que el testigo se ponga de pie. Gracias. Sí. Dowell, ¿Qué te acabo de dar? Mi currículum vitae. Está bien. ¿Alguna vez ha testificado en la corte como experta en identificación de drogas? Sí, ¿Aproximadamente cuántas veces? aproximadamente 8 veces. Su señoría, en este momento, me gustaría presentar a la señorita Dowell como experta en identificación de drogas. No. creo que necesitamos poner está bien, o de nuevo, damas y caballeros, a la señorita Dowell se le permitiría dar una opinión experta en su campo que un testigo lego o sin entrenamiento no podría dar. Ustedes pueden darle el peso que consideren adecuado a su testimonio. Está bien. Sí, su señoría, en este momento marcamos su currículum como prueba del estado número 26. Claro. Muy bien. Señorita Dowell, se le pidió que revisara pruebas relacionadas con una denuncia del Departamento de Policía Metropolitana con el número que termina en 0532. Sí, está bien. ¿El laboratorio de criminalística asigna números de caso únicos a todas las pruebas que recibe? Sí, así es. Bien, ¿y cuál era ese número de laboratorio asociado con el número de denuncia que acabo de darte? ¿Tienes el informe? ¿Creaste un informe sobre este caso? Sí. Sí, lo hice. Gracias. El número del laboratorio criminalístico es CL23001060. ¿Y qué tipo de evidencia recibió del Departamento de Policía para este caso? Recibí vasos, botellas vacías y residuos líquidos y líquido. ¿Y qué hace cuando recibe evidencia del Departamento de Policía? Cuando recibo la evidencia de mi unidad de recepción de evidencias, la llevo de regreso a la unidad. Fotografío la evidencia, luego la abro, hago un inventario del contenido, recojo los pesos, tomo muestras y después empiezo a realizar mis pruebas. Señorita Dowell, ¿dónde se encuentra el laboratorio criminalístico? Está ubicado en la comisaría de Madison, en el segundo piso. Su señoría, en este momento me gustaría mostrarle las pruebas del estado de la número 17 a la 24. ¿Está bien? Muy bien, tenemos todas ellas. Sí. Señorita Dowell, si pudiera revisar todas las pruebas que el señor Evans le va a entregar y decir si revisó o no esta evidencia. Está bien. Esta es la muestra 08 y sí analicé esta evidencia. Está bien, ¿qué es eso? Este es un vaso de vidrio transparente y puedo decir que analicé la evidencia por la cinta de evidencia, mis iniciales y la fecha. Un momento. Esta es la muestra 07, también un vaso de vidrio transparente.
Y de nuevo, tengo que ver la cinta del laboratorio criminalístico con mis iniciales y la fecha, así que sí analicé esta evidencia. Esta es la muestra 06. Dentro de la bolsa de papel había 2 botellas vacías. También puedo ver la cinta amarilla del laboratorio criminalístico y mis iniciales y la fecha que indican que analicé esta evidencia. Estas son las muestras 03, 04 y 05. Son cantidades de líquido que se dice fueron retiradas de recipientes para beber. Puedo decir que yo las analicé porque de nuevo tienen la cinta amarilla del laboratorio criminalístico y llevan mis iniciales y la fecha. Señorita Dowell, 09 y 010, el edredón y el paño. ¿Usted analizó esas pruebas en el laboratorio criminalístico? No. ¿Y eso por qué? Porque se sospechaba que contenían material biológico y no analizamos material biológico en la unidad de identificación de drogas. Bien, ¿qué haces con ese tipo de evidencia? Se envía a un laboratorio externo. ¿Y es NMS Labs a donde el laboratorio de criminalística suele enviar evidencia? Sí. ¿Y eso se hizo en este caso? Sí, así fue. ¿Con ese edredón azul y el paño amarillo? Sí. Y señorita Dowell, ¿estas piezas de evidencia le fueron entregadas selladas? Sí, así fue. Bien, ¿los aceptaría si no estuvieran sellados? Lo haría si no estuvieran sellados, se haría una nota en mi expediente y se incluiría en el informe. ¿Cómo se almacena la evidencia en el laboratorio criminalístico? Cuando llega al laboratorio criminalístico, se almacena en la unidad de recepción de evidencias, en una de sus bóvedas, hasta que se asigna un analista. Y luego, una vez que la científica o analista recibe el caso, notifica a la unidad de recepción de evidencias que desea recoger la evidencia. Luego, la custodia se transfiere a la científica y ella llevará la evidencia de regreso a su unidad específica, en mi caso la unidad de identificación de drogas, y después se almacenará en la bóveda de identificación de drogas. La bóveda de identificación de drogas, dentro de mi casillero personal de almacenamiento hasta que esté lista para realizar el análisis. Y señorita Dowell, usted no es experta en toxicología, ¿es correcto? Es correcto. Como parte de la elaboración de su informe en este caso, el informe contiene el peso y los resultados de sus pruebas. Sí, así es. ¿Puede explicarle al jurado qué tipo de pruebas realizó para las piezas de evidencia que analizó? Sí. En la unidad de identificación de drogas se requieren 2 pruebas. Ambas pruebas que realicé en cada pieza de evidencia involucraron una técnica llamada cromatografía. La cromatografía te permite separar los componentes de la mezcla, pero para hacer eso se utiliza una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria permanece inmóvil durante todo el proceso de prueba, mientras que la fase móvil, que normalmente es un gas o un líquido, fluye sobre la fase estacionaria. La cromatografía en capa fina es una prueba preliminar que se utilizó en este caso. Una placa de vidrio recubierta con sílice es la fase estacionaria. Luego, la muestra se coloca en la placa junto con una solución que contiene estándares de drogas conocidos. Esa placa se coloca después en un sistema de solventes. A medida que el solvente sube verticalmente por la placa, ocurre la separación. Esto sucede porque algunos de los componentes de la mezcla reaccionan de manera diferente o más fuerte con la sílica. Así que si reaccionan más fuertemente con la sílica, no viajarán tan lejos por la placa. Si no reaccionan tan fuerte, viajarán más lejos. Una vez que el solvente llega a la parte superior de la placa, se retira y se coloca en un tanque de visualización que contiene yodo. El vapor de yodo nos permite visualizar esas manchas. Y luego podemos comparar las manchas de la muestra desconocida con las manchas de la muestra conocida, las manchas estándar, La prueba confirmatoria utilizada en este caso se llama cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, o GCMS. Son 2 instrumentos separados que se combinan. El cromatógrafo de gases nuevamente permite la separación de los componentes en una mezcla.
Entonces, en este caso, la muestra se inyecta en el instrumento donde se vaporiza, así que ahora está en fase gaseosa, fluye a través de una columna y esa columna tiene un recubrimiento interno, que en este caso es la fase estacionaria. Así que una columna puedes imaginarla como un popote largo y delgado, así que si el interior del popote es donde está el recubrimiento. La fase móvil en este caso es helio, fluye a través de la columna y ayuda a los componentes de la mezcla a viajar a través de la columna. Depende de qué tan fuerte reaccione cada componente con ese recubrimiento de la columna, cuánto tiempo tardará en viajar a través de la columna. Una vez que viaja a través de la columna, entra en el espectrómetro de masas, donde es bombardeado con electrones y se fragmenta. Ese patrón de fragmentación es único y podemos compararlo con estándares de drogas conocidos. ¿Y puede mostrarle al jurado cuál es el método de detección? Sí, el método de detección es lo que usamos en el cromatógrafo de gases. El cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas nos permite detectar una amplia variedad de sustancias controladas. Bien, ¿y la cocaína es una de esas sustancias que se detectan? Sí. Bien, ¿y eso se hizo en todas las piezas de evidencia excepto en el edredón y el paño para lavar? Sí, y señorita. Señorita Dowell, ¿pudo detectar algún tipo de sustancia en todas las piezas de evidencia que examinó? No detecté ninguna sustancia controlada en ninguno de los elementos que analicé. Su señoría, si me da un minuto, está bien. Señorita Dowell, ¿puede explicarle al jurado si algún tipo de evidencia podría haberse enjuagado o algo así? ¿Si se habrían detectado sustancias? Sí. Había un vaso de vidrio transparente que no parecía tener ningún residuo. No había residuos visibles ni contenido. Esos vasos se enjuagaron con metanol, así que si había algún tipo de residuo que no fuera visible, lo extraería con el metanol. Bien, ¿y si estas piezas de evidencia se hubieran enjuagado antes de llegar al laboratorio criminalístico, sería probable detectar sustancias? Si se hubieran enjuagado antes de que llegaran a mis manos. Sí, señora. Realmente no puedo hablar de lo que le pasa antes de que llegue a mis manos. Señorita Dowell, mi pregunta pudo haber sido confusa. No me refiero a algo que usted haya hecho o enjuagado, sino si alguien antes que usted, que no fuera del Departamento de Policía Metropolitana, hubiera enjuagado eso con agua tibia, jabón o algo así. ¿Estos resultados serían consistentes con eso? Potencialmente, si el vaso contenía algún tipo de sustancia controlada y fue lavado con agua, eso podría eliminar parte de esa sustancia controlada, sí. ¿Y qué más puede eliminar sustancias controladas de cualquier tipo de vaso? Quiero decir, si es una cantidad física de material sólido, podría simplemente verter esa cantidad. Simplemente depende de qué sea y de cuánta cantidad haya. Y usted declaró anteriormente que el vaso no parecía tener nada dentro, ¿es correcto? Sí, es correcto. Está bien. Y de los líquidos, hay un líquido rojo, un líquido rosa claro y un líquido transparente. Tampoco se encontraron sustancias en esos, ¿es correcto? Es correcto. Y esos eran de las botellas reales, ¿correcto? ¿Analizó las botellas? Sí, analicé tanto las botellas como el líquido y no había nada ni en las botellas, ni en los vasos, ni en la tapa del plato. Correcto. Su señoría, me gustaría presentar el informe de la señorita Dowell como prueba forense del estado número 27.
Está bien. ayuda. Y señorita Dowell, si no le hubieran proporcionado el objeto o el vaso que se usó, su análisis no sería útil, ¿es correcto? Si el vaso hubiera contenido esta sustancia controlada, no se habría detectado. Si no me hubieran proporcionado el vaso. Sí, señora. ¿Por qué puedes? Lo siento, creo que no entiendo la pregunta. Si un vaso de vidrio hubiera contenido una sustancia controlada, pero no le proporcionaron ese vaso, sus pruebas en los otros dos no habrían sido útiles, ¿es correcto? ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Y si la sustancia controlada hubiera estado en los vasos de vidrio transparentes, los dos que te proporcionaron, que habían sido enjuagados con agua? Agua tibia, agua fría, agua con jabón, lo habría eliminado. Es posible y muy probable que eso hubiera eliminado la sustancia controlada. Sí. Muy bien, voy a rechazar la objeción. Ella ya respondió. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, eso es todo por parte del Estado. Muy bien, pregunta en nombre del señor Taylor. Sí, su señoría. ¿Puedo ver la prueba 27, por favor? Buenos días, señorita Dowell. Buenos días. Entonces solo estás probando las cosas que te dan, ¿verdad? ¿Correcto? Realmente no tomas ninguna decisión investigativa sobre qué se prueba y qué no se prueba, ¿verdad? No tomo ninguna decisión investigativa. En cuanto a lo que se envía al laboratorio, Claro, entonces te envían cosas y tú pruebas lo que te envían, ¿verdad? ¿correcto? ¿Puedo mostrar la prueba 27? Claro, a esto. Y este es su informe que se admite como anexo 27. Usted puede identificarlo. Sí, ¿puede desplazarse hasta la última página donde está mi firma, por favor? Está bien, claro. Eso, esa es tu firma ahí. Sí. Al principio de este informe dice que el oficial que lo presentó es Adam Reese, ¿es correcto? Sí. Entonces él fue quien te entregó los objetos. No, él fue quien presentó el formulario 282 o la solicitud de servicios forenses a nuestra unidad de recepción de evidencias. Entonces él es quien solicita que se analiza. En este caso, sí. Noté que aquí en los puntos 7 y 8 hay un vaso transparente en el punto 7, ¿verdad? Sí. Y luego el punto 8 está identificado como un vaso transparente con residuos de pintura clara. ¿Esa es más o menos tu descripción de eso ahí? Sí, esa es mi descripción. ¿Eso describe un proceso en el que tienes que hacer un enjuague? Correcto. ¿Es un proceso en el que harías el enjuague en ese vaso? Sí. Y luego analizarías lo que salga del enjuague para determinar si hay sustancias controladas. Sí. Y en esta situación no se encontraron sustancias controladas en nada de esto. ¿Verdad? Es correcto. Y hubo algunas preguntas hechas por la fiscalía. ¿No es posible que algunos de estos vasos hayan sido lavados y tal vez por eso no encontraste nada? Eso es más o menos lo que se preguntó, ¿verdad? Sí. También es posible que nunca haya habido drogas en estos vasos. Sí, esa es una posibilidad. No, gracias. Baje y queda excusado. Cuidado con tu... Está bien. Gracias. Paso, el siguiente.
El siguiente testigo es el detective Thomas Miller. Él va a tardar un poco y hay algunas cosas que necesito mostrarle a la abogada defensora antes de que él testifique. Está bien, ¿hay alguien más a quien llamar? La siguiente persona es la doctora Carney, quien es la experta y ella ya ha testificado antes, así que no. ¿Qué ¿Qué es lo que no tienen? Bueno, del testimonio de ayer, hubo algunas pruebas adicionales que se agregaron a su testimonio, así que necesito mostrarlas antes de que los dejemos salir. ¿Está bien? Yo lo necesito para Steve Jones, así que ¿tienes un testigo al que podamos llamar? Buenas tardes, señorita Denny. ¿Podría decir su nombre completo para que conste en el acta? Apple Denny. ¿Y podría deletrear su apellido para la taquígrafa judicial? D-E-N-I-E. Y señorita Denny, ¿cómo conoce a Blaze Taylor? Salimos cuando yo estaba en la Universidad Estatal de Arkansas. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a salir con él? 18. ¿Y puedes describir cuánto tiempo saliste con él? Un par de años hasta 2018. Fueron rupturas, volver a estar juntos, rupturas, volver a estar juntos. Así que la línea de tiempo se vuelve un poco confusa. Que para referencia, ella dijo que ustedes empezaron a salir cuando tenías 18 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 28. ¿Y en qué año estabas en la escuela? Empecé en el otoño de 2016 y sí, en el otoño de 2016 y lo conocí en noviembre de ese año. ¿Y en qué año estaba él en la escuela? Creo que él estaba en tercer o cuarto año. ¿Recuerdas cuántos años tenía? No. Pero él era un par de años mayor que tú, ¿eso es correcto? Sí. ¿Y siguieron saliendo a principios del año siguiente, a principios de 2017? Sí. ¿Y en algún momento de su relación llegaste a quedar embarazada? Sí. ¿Y aproximadamente cuándo sucedió eso? Enero de 2017. ¿Y cuando eso sucedió, hablaste con el señor Taylor al respecto? Sí. ¿Y puedes describir cómo te sentiste cuando supiste que estabas embarazada? Estaba muy asustada y confundida. Sabía que no estaba lista para tener un hijo. Así que esa fue tu reacción desde el principio y se mantuvo así. Sí, de inmediato sentí que eso no era algo que yo quisiera para mí. ¿Sentías que podías hablar de eso con tus papás en ese momento? No. Entonces, desde el momento en que te enteraste, ¿qué fue lo que terminaste haciendo? Me hice un aborto. ¿Y hubo algún momento en el que cambiaste de opinión sobre eso? No. ¿Y el señor Taylor te acompañó a las citas para eso? Sí. ¿Y fue una sola cita o hubo más de una? Fueron 2. ¿Él fue contigo a las 2 citas? Sí. ¿Y puedes describir en esa primera cita qué información te dieron sobre las opciones? Había 2 tipos diferentes de abortos que me podían practicar. Uno era el procedimiento y... Su señoría ya resolvió eso. Creo que nosotros, Rosa Peach. Adelante, su señoría. Y la otra era tomar una pastilla en el centro y luego tomar otra cuando llegabas a casa. Y eso induciría el aborto. ¿Y habló de esas 2 opciones con el señor Taylor durante ese tiempo en que estaba pasando por esto? Sí. ¿Y usted cuál opción eligió finalmente? Me hice el procedimiento en la clínica. ¿Y él la acompañó a esa cita? Sí. ¿Y en algún momento conoció a sus padres? Sí. ¿Siguieron saliendo después de eso?
Y dijiste que terminaron, pero luego volvían a estar juntos. Sí. Y cuando terminaron, ¿hubo alguien en particular con quien él pudiera haber salido mientras estaban separados? Sí. ¿Y quién fue esa persona? Su nombre era Xavier. ¿Y cuál era su apellido? Winford. ¿Conocía a la señorita Winford? Sí, y no personalmente, pero la conocía a través de él y tuvimos algunas interacciones. ¿Y puede describir qué entendía usted sobre la relación de él con ella? Alguien con quien salió antes de conocerme o con quien no salió. Él dijo que iban juntos, que nunca la llevaría a casa con sus padres y que ella estaba loca y que él podía bloquearla. Y era más o menos esa situación. ¿Y en algún momento él se acercó a ti y te habló de algo que pasó con ella? Sí. ¿Y sobre qué vino a hablarte? Que la embarazó. ¿Y en qué periodo de tiempo ocurrió esto? Esto fue en el verano de 2017. ¿Y cómo era su actitud cuando vino a contarte sobre esto? Muy errático, estaba molesto, no quería tener un bebé con ella. Eso es lo que me estaba diciendo, que esto era algo que él no podía hacer. Esa fue una reacción diferente a la que tuvo cuando le dijiste que estabas embarazada, pero que no querías quedarte con el bebé. Sí, fue como al revés. Como que yo estaba en pánico la primera vez y él fue quien se alteró cuando se trató de ella. Y cuando dices que él se alteró, ¿cómo actuó cuando estaba en pánico? Muy errático y como que, pero luego decía que podía controlar la situación. Eso duró como unos días en los que estuvimos hablando de eso, pero esa noche él estaba tratando de ver si había algo que pudiera hacer. Estaba buscando cosas en Google. Así que estaba investigando cosas para ver cómo hacerlo. A ver si había algo que él pudiera hacer para que ella abortara y me preguntó si yo podía conseguir las pastillas abortivas y que él pudiera hacer que ella las tomara o ponerlas en su bebida. Y entonces hablaste con él durante un par de días, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué te estaba diciendo? O sea, te está diciendo que está tratando de encontrar algo que pueda darle... Sí. ¿Ella quería abortar según lo que él dijo? No, él dijo que ella cambiaba de opinión y él le decía, bueno, yo no voy a ser parte de la vida del niño, pensando que eso la convencería de no tenerlo, porque eso es lo que él dijo al final, que era lo que ella quería. Y luego solo iban y venían con eso, y algunos días él decía, creo que sí lo va a hacer, y creo que no lo va a hacer, pero ella no quería. Y dijiste que él le decía que sería parte de la vida del niño. También le decía como que no sería parte de su vida. Sí, como que no tendría nada que ver con ella si ella seguía adelante con eso. Como una especie de ultimátum. Sí. Y te pidió si podías conseguirle la pastilla abortiva para que él pudiera hacer que se la tomara y ponérsela en su bebida. ¿Es correcto? Sí. Está bien. Ella dice que reconozcas que fue así y que continúes. ¿Hiciste eso? ¿Me dieron la pastilla? No. Ni siquiera estoy diciendo que aceptarías hacerlo, pero ¿eso siquiera es posible? No. ¿Y le explicaste eso a él? Sí. Y dijiste que eso pasó durante un par de días. ¿Habló de algo más que pudiera conseguir para poner en su bebida? Solo vete. Está bien, rechazaré la objeción cuando la señorita, ella solo está preguntando, ¿lo hizo? Sí. Y las cosas que él estaba mencionando, ¿cómo obtuvo la información? Dijo que estaba buscando cosas en su teléfono. No podía ver exactamente qué estaba buscando, pero tenía su teléfono en la mano. Y supongo que, si acaso, hablaron de algo más sobre la señorita Winford y que la señorita Winford se hiciera un aborto.
Él me pidió que hiciera la cita y dijo que creía que podría convencerla para cuando llegara la cita de que se hiciera el aborto. ¿Y cuál sería la razón por la que él necesitaría que tú llamaras para hacer la cita? Porque ella no llamaría por sí misma, pero él quería adelantarse y dejar agendada una cita. ¿Hay tiempo de espera? ¿Para qué, perdón? ¿Iba a haber un retraso desde el momento en que llamaste hasta que realmente se programara la cita? ¿Puedes reformular eso? Perdón. Dijiste que él quería que tú programaras la cita porque pensaba que podía convencerla de hacerlo y no quería que ella cambiara de opinión. Sí, estoy preguntando si iba a haber como un periodo de tiempo. Sí. Y él no quería que, como estaban ocupados, ella por fin decidiera hacerlo y luego no pudiera conseguir la cita. ¿Y estuviste de acuerdo y llamaste para programar esa cita? Sí. ¿Y fingiste ser ella? Sí. ¿Y sabes si ella fue a la cita que tú programaste? ¿Yo? Sí. Yo supongo que fue esa cita. Y dijiste que supones, creo, ¿sabes qué pasó finalmente con ese embarazo? Sí, que ella tuvo un aborto. Eso fue lo que me dijeron. ¿Y sabes si el señor Taylor siguió viendo a la señorita Winford después de ese periodo? Eso habría sido en el verano de 2017. Sí. ¿Y tienes conocimiento de si él ha seguido viéndola desde entonces? Sí, yo probablemente supondría que sí. Protesto. No lo ha hecho. Es su valentía personal. Ella no lo hizo. Yo atribuyo eso a que ella simplemente lo piensa así. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? Vi una publicación de ella en un juego. No tengo objeción a eso. Y eso fue todo. Está bien. Oye, espera un segundo. ¿Me escuchas, chica? Solo estoy preguntando si ella tiene conocimiento personal de que ellos dos estuvieron juntos. ¿Cuándo se tomó o cuándo se publicó y ella no sabe eso? Muy bien, adelante. ¿Conocía usted a Jade Benning antes del 25 de febrero de 2023? La conocía de vista. Tuvimos algunos intercambios de mensajes en redes sociales, como cuando ella me felicitó por mi cumpleaños y yo a ella. ¿Y cuál era la relación entre usted y Jade Benning? Ella estaba en una zona similar. El área de Little Rock era bastante pequeña, así que pues muchos de mis amigos crecieron con ella, así que como que nos veíamos en redes sociales y conectamos de esa manera, pero nunca la conocí en persona. Así que ella era como la amiga conectada por redes sociales de otros amigos. Sí. ¿Ambas participaron en el mismo deporte atlético? No lo sé, creo que me dijeron que ella era porrista, pero nunca la conocí por eso, pero puede que ambas hayamos sido porristas en algún momento. Ok, entonces sabías de ella, pero en realidad no la conocías y nunca la habías conocido. Sí. ¿Cómo te enteraste de lo que finalmente le pasó a Jade Benning? Uno de mis dos amigos me dijo que necesitaban hablar conmigo y me llamaron y me contaron lo que pasó. Y cuando dices que te contaron lo que pasó, ¿a qué te refieres? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ocurrió el incidente? La señorita Benning falleció. ¿Fue antes de que ella falleciera? Sí, ella todavía estaba en el hospital en ese momento. Así que eso habría sido justo después de este incidente. Sí. Cuando dices que te dijeron lo que pasó, ¿qué tipo de información recibiste? No recuerdo exactamente, pero me dijeron que pensaban o les dijeron que él podría haberla envenenado o algo así. Pero no tenían detalles y que ella estaba en el hospital y creo que la mantenían con soporte vital hasta su cumpleaños. ¿Y cuando escuchaste eso, qué hiciste? Como inmediatamente después de la llamada O supongo que algo relacionado con la señorita Benny, este caso y cómo terminaste aquí hoy. Bueno, hablé con ellos. Ellos sabían sobre la situación, digamos, hace un año y quiero decir que tal vez unos días después.
Mi amiga Ariane se puso en contacto conmigo de nuevo y me preguntó si quería ponerme en contacto con la señorita Bridget y le dije que sí, que estaba bien. Yo estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda. Y luego la señorita Bridget se puso en contacto conmigo. Y de ahí fue el detective Reese y así sucesivamente. Y habló con el detective Reese y le proporcionó la información sobre la que acaba de testificar. Sí. Y luego también se reunió con el detective Reese, conmigo, el agente Moore y la señorita Houston en Arkansas. Y también nos proporcionó esa información. Sí. Solo un momento. Lo siento, señorita Denny. Creo que dijiste que te hablaron sobre Jade. Cuando te hablaron sobre Jade, ¿qué entendiste sobre cuál era su condición? Que estaba embarazada y te refieres como a su estado físico eso, o solo al hecho de que estaba embarazada. La información que recibiste de las amigas era que ella estaba embarazada y sí, había sospechas. Algo le pasó a ella y pensaban que había sido Blaze y que después de eso ella estaba en el hospital. ¿Y ves al señor Taylor en la sala del tribunal? Sí. ¿Y podrías señalarlo e identificarlo? Lo hice. Gracias, señorita Denny. Muy bien, formule la pregunta que tenga para la testigo. ¿Es agua? Sí, puedes continuar y hablar. Señorita Denny, quiero asegurarme de que entendí bien. Entonces, nunca pusiste nada en la bebida de nadie, ¿verdad? No. ¿Nunca fuiste a conseguir una pastilla abortiva en nombre del señor Taylor? No. ¿Nunca conseguiste ningún otro tipo de sustancia para el señor Taylor? No. ¿Nunca conseguiste cocaína? ¿Nunca conseguiste fentanilo? No. ¿Ustedes nunca le pusieron nada a la bebida de alguien? No. Tampoco viste al señor Taylor hacer eso, ¿verdad? No. Entonces, lo que hemos descrito es básicamente solo una conversación, ¿verdad? Sí. Conversación mientras el señor Taylor estaba, como lo describiste, errático. Sí. Estaba en pánico, creo que esa fue la palabra que usó, y yo, tal vez esa fue mi palabra, lo siento. Pero, ¿era en pánico la palabra correcta? Y... Entonces, mientras él actúa de manera errática y está en pánico, ustedes están teniendo esta conversación y él está hablando de este tipo de cosas. Sí. Pero nunca llegaron a hacer nada al respecto. No. ¿No fue algo que él realmente llevara a cabo alguna vez? No. Y solo para asegurarme de tener la fecha correcta, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que empezaste la escuela en 2016. En el otoño de 2016. Sí, otoño de 2016. Y conociste a Blaze, al señor Taylor, y empezaron a salir tal vez a la mitad de ese primer año de tu escuela. Nos conocimos en noviembre, sí. Las cosas evolucionaron a partir de ahí. Está bien, entonces se conocieron a principios de año, ¿es correcto? Nos conocimos en noviembre del otoño de 2016, está bien. Y luego continuaron desde ahí. Y tu situación de embarazo, que sé que es difícil de hablar, eso pasó más como a la mitad del año, ¿es correcto? Eso fue en enero de 2017. Lo cual todavía sería tu primer año de universidad. Sí, todavía tienes solo 18, 19 años. Sí. Muy joven, ¿verdad? Sí. Y eso es algo muy difícil de manejar para alguien tan joven, ¿no es así? Sí. Y durante esa situación, al menos al principio, el señor Taylor quizá estaba de acuerdo con tener al bebé, ¿no es así? Sí. Y de hecho, al final fue tu decisión, ¿verdad? Sí. Y tú tomaste la decisión y el señor Taylor te apoyó en esa decisión, ¿no es así? Sí. Él fue contigo a las citas, ¿verdad? Él hacía lo que fuera necesario, ¿verdad? Sí. Y luego, pase lo que pase con tu relación, surge este asunto con la señorita Bridget, ¿es correcto? Sí.
Y él tiene una reacción a eso. ¿Sería correcto decir eso? Sí. Y fue una reacción bastante extrema, ¿verdad? Sí. Quiero decir, ¿y a esa edad sigues teniendo 18 o ya tienes 19 para ese entonces? Tengo 19. 19. Y él quizá tiene 20. No, puede que él tuviera 21, creo que es un par de años mayor que yo, pero no recuerdo cuántos años tiene. Bien, entonces quizá tiene 21, ¿verdad? Ambos siguen en la universidad, ¿verdad? Él está practicando deportes en la universidad en ese momento. Sí. Y tú eres porrista, ¿cierto? Entonces, los dos están ocupados con sus vidas en la universidad, ¿verdad? Y este embarazo fue algo aterrador para él, ¿verdad? ¿El mío? Espera. ¿Dijiste el tuyo? Sí. Y él te confió que realmente estaba aterrorizado, ¿verdad? Sí. Entonces, esa conversación, las palabras que anoté, es la conversación que tuviste donde él te está preguntando sobre conseguir una pastilla abortiva o si esa noche había algo que pudiéramos hacer. Entonces, esa fue la primera noche en que él se entera de eso. Puede que haya sido la primera noche. No estoy 100% segura si fue esa misma primera noche o la segunda noche, pero sé que fue poco después. Creo que esto fue lo único de lo que él se enteró. Claro, realmente fue una reacción rápida e inmediata justo después de que se enteró, ¿verdad? Sí. Y entonces él está hablando de estas cosas un poco locas, como puedes ir a conseguir una pastilla abortiva, ¿verdad? Sí. Y luego dice otra cosa loca como, hay algo que podamos poner en su bebida, ¿verdad? Sí. Y luego eso fue más o menos el final, o sea, tienes un par de conversaciones locas y ya no hay más, ¿verdad? Que yo recuerde, sí. Está bien, y ciertamente esto, o sea, estás aquí 10 años después hablando de ello. Tal vez lo habrías hecho si hubieras hecho algo, si alguien hubiera actuado, si hubiera sido algo importante. Esto se te habría quedado grabado en la mente, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Estás haciendo lo mejor que puedes para contarnos lo que recuerdas, ¿verdad? Sí. Ustedes eran muy jóvenes en ese momento, ¿verdad? Sí. Eso fue al menos 6, 7 años antes de 2023, hace mucho tiempo. Gracias, señor, gracias por su tiempo. Señorita Denny, usted describió el tipo de conversaciones con el señor Taylor, que esto sucedió durante al menos 2, tal vez 3 días. ¿Es correcto? Creo que sí. Y él decía algo como, esto es una idea loca. O sea, esta conversación continuó durante esos días, ¿verdad? Sí. ¿Y es correcto decir que estabas tratando de convencerlo de no hacerlo? Sí. Él estaba muy empeñado en tratar de encontrar algo para hacerlo. Sí. No, está bien. Gracias. Puede retirarse, por favor. ¿Quién queda con eso? Solo preguntaré a la siguiente. Es Bridget Burks. Buenas tardes, señorita Burks. Buenas tardes. ¿Podría decir su nombre completo para que conste en el acta, por favor? Bridget Bain Burks. Y señorita Burks, ¿es usted la madre de Jade Tristan Finney? Sí. ¿Y puede describir cuándo nació Jade? Jade nació el 6 de marzo de 1998. Hago demasiados favores por eso, basado en ese micrófono que está allá donde estás sentado. Está bien. Señorita Burks, la señorita Finney tenía hermanos o hermanas. Tenía uno. ¿Y quién es? Bueno, de hecho, déjame corregir eso. Ella tenía 2 hermanastros y luego tuvo una media hermana. ¿Era ella tu única hija? Ella era mi hija única. ¿Y cuando tuviste a Jade, dónde vivías? Little Rock, Arkansas. ¿Y ahí vivías cuando ella creció? Sí.
Y puedes describir tu relación con tu hija, especialmente mientras ella crecía en la preparatoria y la universidad, y como en ese tiempo antes de que se mudara a Nashville. Eso es mi vida. Todo lo que hice fue por ella. Concursos de frontera, porristas de la preparatoria, apoyándola en su carrera culinaria e incluso apoyándola en su mudanza a Nashville. ¿Querías que ella se mudara a Nashville? No. ¿Y puedes describir con qué frecuencia te comunicabas con Jade? Nos enviábamos muchos mensajes de texto. A esta generación le gusta más enviar mensajes de texto que hablar, pero prácticamente todos los días. ¿Y puedes describir tu relación con Jade? Obviamente cada relación entre madre e hija es muy diferente. ¿Ella te contaba cosas y se sinceraba contigo sobre lo que pasaba en su vida? La mayoría de las cosas. Siempre hay cosas que un hijo no va a contar. Era bastante abierta y te incluía en detalles sobre sus amigos y cuando se quedaba, cosas así. Sí, ¿y puedes describir cuándo se mudó a Nashville? ¿Dónde empezó a vivir inicialmente? ¿En qué periodo de tiempo fue eso cuando se mudó aquí? De hecho, ella salió de Arkansas aproximadamente la última semana de 2021. Está bien, ella empezó en su nuevo trabajo el 1 de enero de 2022. ¿Y puedes describir si ella estaba emocionada de empezar como chef? Muy emocionada. ¿Viniste a visitarla aquí en Nashville? Sí. ¿Y qué sabes, si es que sabes algo, sobre la señorita Nisha Jackson? Es mi segunda hija, es mi hija adoptiva. ¿Es justo decir que ella y Jade han sido amigas casi toda su vida? Sí. ¿Y usted estaba al tanto de lo cercanas que eran cuando ambas vivían aquí en Nashville? Sí. Y como que... Pregunta de preámbulo. ¿Su hija tenía alguna alergia? Ninguna. No, ¿alguna alergia que alguno de ustedes tenga? En ese periodo, que ahora sabes que fue cuando conoció a Blaze Taylor, ¿ella te habló de él en ese periodo de agosto de 2022? Sí. ¿Y puedes describir cuánta información te dio? No mucha. ¿Y puedes describir cuándo te enteraste de que tu hija Jade estaba esperando un bebé? Creo que fue el 3 o 4 de noviembre cuando ella, no estoy exactamente segura de la fecha exacta, pero fue justo después de que ella se enteró. Así que dentro de las 24 horas después de ese primer ultrasonido al que la señorita Jackson y ella fueron. ¿Y puedes describir cómo te lo dijo? Ella me llamó, yo estaba en el trabajo y me dijo, necesito que me llames cuando estés en tu hora de comida. Está bien. Luego tomé mi hora de comida, salí, la llamé y ella me dijo, espera, tengo que enviarte una foto, necesito que la veas. Así que mientras estoy hablando por teléfono con ella, me manda la foto de la prueba de embarazo. ¿Y cuál fue tu reacción? Impacto. Le dije, wow, esto es tuyo. Y ella dijo, sí. Yo le dije, supongo que vamos a tener un bebé. ¿Y puedes describir cuál fue la reacción de tu hija? Ella estaba encantada. Le pregunté, ¿vamos a tener un bebé? Y ella confirmó que sí. ¿Tenía ella, supongo, esa actitud de que sí quería seguir con el embarazo casi de inmediato al enterarse? Sí, inmediatamente el aborto no era una opción para ella. ¿Y tú y ella hablaron de eso?
Sí. ¿Qué te dijo, si es que te dijo algo sobre el padre del bebé cuando te contó que estaba embarazada? Cuando me lo dijo, me dijo que todavía no se lo había contado a él. ¿Y ustedes hablaron sobre cómo sería el proceso de que ella le dijera? Muy vagamente, porque ella estaba trabajando y, bueno, solo dijo que se lo iba a decir. ¿Ella se puso en contacto contigo para contarte lo que pasó? Le mandé un mensaje porque yo trabajo de día y ella trabaja de noche. Y le pregunté cómo le fue. Ella dijo, mal. ¿Y seguiste comunicándote con ella sobre cómo iba su embarazo y si estaba teniendo algún contacto con él? Sí. Cuando ella me dijo eso, él no quería al bebé. Fue entonces cuando dejamos de comunicarnos. Y cuando dices que ella te dijo que él no quería al bebé, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? Que él quería que ella se hiciera un aborto. Él le dio a entender, supongo, que ella tenía opción, ¿o fue algo definitivo? Si ella tenía al bebé, él no quería tener nada que ver con el bebé. No quería que llevara su nombre. No quería que el niño supiera nunca quién era él. Eso fue lo que ella me dijo. Y después de que él tomó esa decisión, ¿qué hizo Jade? ¿Eso le hizo cambiar de opinión sobre tener a su bebé? No. Porque yo, mi esposo, su padre, su madrastra, su familia y amigos, dejamos muy claro que tanto el bebé como ella serían muy amados y cuidados sin importar nada. Y tanto tú como su papá la apoyaron para que tuviera al bebé, sin importar si el señor Taylor iba a reconocer al bebé o estar involucrado. Al 100%. ¿Y tu hija Jade te enviaba actualizaciones sobre su embarazo a lo largo del proceso? Y específicamente como en enero y febrero, cuando empezó a notarse más, ¿te enviaba fotos y actualizaciones sobre lo que estaba pasando? Sí, videos. Y tengo un video en una memoria USB, así como un conjunto de fotografías. Puedo asegurar que el abogado ya está familiarizado con estos. ¿Qué es lo que necesita? Lo siento. Si puedo pedirlo, que le entreguen al testigo un conjunto de 9 fotografías y tengo 9 videos y también la memoria USB y ya tengo todo listo para presentarlo. Necesita que estos regresen a donde los tenía en el... No, los tengo al revés. Está bien, cámbialo para allá. Está bien. Señorita Burks, hay un video que es uno de los videos que Jade le envió. ¿Se lo envió por mensaje de texto? Sí, ella lo hizo. En el video dice 19 semanas. Perdón, ¿Jay te manda videos y fotos así seguido? Y cuando digo seguido me refiero a casi cada semana, si no es que varias veces por semana. Sí. ¿Y puedes describir todo lo que ella hacía para prepararse para tener al bebé en ese enero, febrero, esas últimas semanas? Pasamos mucho tiempo enviándonos mensajes de texto, viendo Facebook Marketplace y haciendo compras.
Ella hacía compras aquí en Nashville y yo estaba haciendo lo mismo en Little Rock. ¿Y tú y ella estaban juntas preparando el cuarto para la bebé de ella? Sí. Y acabo de entregarte unas fotografías. Voy a preguntar si el video y la memoria USB que hicimos están en la exhibición. Muy bien, es bastante buena. Y luego las fotografías, ¿puedes ver el orden? Muy bien, 53, 54. Y señorita Burks, usted estaba aquí cuando la detective Miller mostró que le envió una serie de 9 fotografías. ¿Son estas las fotografías que ella le envió el 6 de febrero de 2023? Sí, lo son. Y esta es la primera imagen. ¿Reconociste dónde estaba ella en esta segunda imagen? En su cocina. Y específicamente hay una cámara a la izquierda de la estufa. ¿Estabas familiarizada con esa cámara? Sí, la compré para ella. ¿Y sabías si ahí es donde ella normalmente guardaba esa cámara? Sí. Y esta siguiente imagen es la número 3. ¿Esa es otra foto que ella tomó ese día? Correcto. Y la siguiente imagen es la número 4. Y luego esta fotografía es la número 5. ¿Puedes describir lo que hay en ella? No sé, ultrasonido. ¿Y ella acababa de enterarse de que iba a tener una niña? Sí. ¿Y esta siguiente foto la reconoces en particular? Sí. ¿Y esa era una foto que ella como que guardaba? ¿Y esta siguiente fotografía, puedes describir qué se ve en ella? Ella está sosteniendo un ultrasonido y un helado de Ben & Jerry's Half Baked. Y ella estaba aproximadamente a la mitad de su embarazo, ¿correcto? Y luego esta última fotografía. Solo sosteniendo el Ben & Jerry's helado Half Baked. Y luego esta última es como una foto collage que ella te envió de varias cosas, ¿correcto? En ese periodo, cuando ella te estaba enviando esas fotos, acababa de tener la cita para saber el sexo del bebé. ¿Y había algo pasando con su embarazo? ¿Iba a tener más citas esa semana? Sí, cuando le hicieron el ultrasonido, vieron algo en el corazón. Y por eso querían hacer algunas pruebas para asegurarse de que el bebé no tuviera ningún tipo de síndrome de Down o cualquier otro problema. Cuando hablaste con tu hija sobre eso, ¿eso la angustió o le preocupaba mucho? Por supuesto que estaba nerviosa, pero se mantuvo muy positiva, y las dos fuimos positivas. ¿Y supo poco después que todo estaba bien? Sí. Esas fotos que tomó, porque tomó muchas fotos ese día en la cocina, supongo. Tú estabas al tanto de sus redes sociales. ¿Ustedes se comunicaban a veces por redes sociales? Sí. ¿Con Instagram y otras plataformas? Sí. ¿Publicó alguna de esas fotos de embarazo en sus redes sociales? No. ¿Y sabes por qué? Porque ella me dijo que Blaze no quería que nadie lo supiera. Así que mantuvo todo en privado. ¿Y puedes describir tu situación? ¿Todavía vives en Arkansas, es correcto? ¿Te permitieron contarles a todos tus amigos sobre el embarazo de Jade? Y supongo que dijiste que ella está muy feliz por el embarazo, ¿es correcto? ¿Hay algo sobre que no pudieras decirle a la gente que signifique que ella no estaba feliz por eso? Perdón, repite eso. Dije, ¿puedes explicar cómo por qué ella no podría decirle a la gente? Porque
Como todas sabemos, Blaze fue a A-State. Little Rock, al estar en el sur, hay mucha gente que estudió en A-State y había muchas personas en común. Sí. Déjame ver, pero ¿tienes alguna objeción a esto? Sí, me opongo a que ella especule sobre por qué cree que hay un... Ella ya respondió y determinó por qué quería mantener su embarazo en privado. Eso es lo que está en ese libro. Había algo que estaba a punto de suceder como en la semana o dos después del 25 de febrero de 2023, que iba a cambiar ese estado de no contarle a la gente. Sí. ¿Y qué era eso? Era su 25º cumpleaños y planeaba hacerlo público. ¿Y puedes describir, tenía planeadas fiestas? Sí, teníamos planeados 2 baby showers diferentes. ¿Hablaste con ella sobre cómo iba a funcionar eso? O sea, la gente sabía que ella estaba embarazada. No. Pero había un plan muy claro de que finalmente ella iba a decirle a todos. Cierto, sorpresa. ¿Y esa semana en que sucedió, hablaste con tu hija esa semana? Y aún más específicamente, el 25 de febrero de 2023, ¿intercambiaste mensajes con Jade esa noche? Sí. ¿Y esa prueba que se presentó anteriormente, esa que presentó el detective Tom Miller, reconoció esa publicación? Sí. ¿Y qué es eso? Es su salsa de puré de papa. Y esa es la publicación que Jade subió a su historia de Instagram esa noche del 25 de febrero. Sí. 23. ¿Y has visto todas las fotos que tomó de la cita nocturna? ¿Publicó alguna de esas? No. Y luego esta siguiente imagen era de Instagram, pero técnicamente no decía quién la publicó. ¿Reconoces eso? Sí. ¿Y puedes describir qué es eso? Ese es el espagueti con pollo que preparé esa noche. ¿Y sabías lo que ella estaba preparando o ella sabía lo que tú estabas preparando? No, ninguna de las dos. ¿Y esos mensajes que la detective Miller puso en la pantalla entre tú y Jade, fue la última vez que hablaste con ella? Sí. ¿Puedes describir cómo te enteraste? Recibí una llamada telefónica de Nancy Jackson. ¿Y puedes describir cómo sonaba la señorita Jackson en esa llamada telefónica? Ella estaba llorando, estaba desesperada. Solo dijo que algo había pasado, que iba en camino y que no podía llegar hasta ella lo suficientemente rápido. ¿Y la señorita Jackson le dijo lo que escuchó decir a Jade? Sí. ¿Y qué hiciste cuando ella llamó? Mi esposo y yo estábamos fuera. Fuimos directo a casa, empacamos una maleta y nos fuimos a Nashville. ¿Y a qué hora llegaste aquí? Aproximadamente a las 3:30 de la mañana. ¿Y cuando llegaste, quién estaba en el hospital? Su madrastra se quedó a su lado hasta que yo pude llegar aquí. ¿Y la señorita Jackson todavía estaba ahí? No. ¿Alguna de sus otras amigas estaba ahí? No, ella estaba en terapia intensiva y no se le permitía tener visitas en ese momento. ¿En algún momento viste al señor Taylor ahí? Sí, cuando llegamos, él estaba en el estacionamiento porque le habían pedido que se fuera. Una vez que la trasladaron a la UCI. ¿Lo habías visto antes? Nunca. Esa fue la primera vez que hablé con él. ¿Y él te habló a ti? Sí. ¿Y te dijo qué le pasó a Jade? Que pensó que ella tuvo una reacción alérgica. ¿Te dijo algo sobre lo que Jade dijo en esa llamada de 6 minutos y 9 segundos? No, eso no se mencionó.
¿Y después de ese momento lo volviste a ver? No. ¿Puedes describir ese periodo de tiempo en el hospital? ¿Quién estaba ahí y qué estaba pasando? Durante los primeros días, solo sus padres podían entrar a la habitación. Y luego, una vez que lo determinamos. Señorita Burks, voy a llegar a esa parte, pero antes de eso, cuando usted llegó por primera vez, ¿todavía había policías en el hospital? No. ¿Había alguien ahí para entrevistarla y informarle sobre una investigación criminal? No. ¿Cómo la hizo sentir eso? En ese momento solo quería llevárselo a mi hija. En algún momento, cuando está en el hospital, ¿puede describir qué está pasando en cuanto a la actividad policial ese primer día? No había ningún oficial de policía durante el día. Antes de que yo llegara, su madrastra era la que estaba en contacto. Supongo que fue la detective. Y supongo que en algún momento recibiste el teléfono de tu hija. Sí. ¿Y cuándo fue eso? Una vez que llegué, su madrastra me dio su teléfono y sus llaves. Y cuando recibiste su teléfono, ¿qué hiciste con él? Al principio lo puse en mi bolso. ¿En algún momento revisaste su teléfono? Sí. ¿Y tenías el código de acceso de tu hija? Sí. Eso demuestra lo unidas que son. Así que tenías su código de acceso para entrar a su teléfono. Teníamos el mismo código de acceso. Y cuando entraste a su teléfono, ¿qué hiciste si es que hiciste algo? Fui directamente a su cámara de seguridad. Y esa es la cámara que vimos que debería haber estado a la izquierda de la estufa. Correcto. Supongo que, basándote en todo lo que sabes, ¿ella tenía una suscripción activa? No. ¿Tienen cámaras simples? Sí. ¿Estás familiarizada con cómo funcionan? Sí. Si no tienes una suscripción, ¿aún puedes ver la transmisión en vivo? Sí. ¿Y puedes describir cuando revisaste su teléfono de qué era la imagen? Su balcón con las persianas abiertas mirando hacia la parte de atrás. Su ventana daba a su balcón en su habitación. ¿Puedes describir si eso te pareció normal o qué pensaste al respecto? Inmediatamente entré en pánico preguntando por qué habían movido su cámara, porque yo sabía que mi hija tenía su cámara en la cocina apuntando hacia su puerta. Y en ese momento, ¿sabías si el señor Taylor tenía acceso a ese departamento o no? Si tenía una llave o no. Sabía que él no tenía una llave. Está bien. Porque ella solo tenía una llave. ¿Y cuál fue tu participación, si es que tuviste alguna, en que la gente fuera al departamento? En cuanto yo colgué el teléfono con la señorita Jackson y me di cuenta de que iban al hospital. Inmediatamente llamé a su amiga Lauren y le dije, no sé qué está pasando. Necesito que vayas directo al departamento de Jade y lo cierres con llave. No debe quedarse sin seguro. Le dije, necesito que tomes la llave de su departamento y se la lleves a Andrea al hospital. Y eso fue lo que hizo. ¿Y sabe que las amigas, señorita Franklin, regresaron al departamento? ¿Fue algo que usted les pidió que hicieran? Después de hablar de toda la situación de la cámara y no saber, la detective llamó a su madrastra, Andrea Brandon. Ella preguntó si podíamos ir al departamento y nos dijeron que sí. ¿Y fue ese el detective que estuvo ahí la primera noche o la detective Reese? El que estuvo ahí la primera noche. Está bien. Entonces, su impresión es que todos ustedes tenían permiso, que nadie más iba a venir. Nunca habría entrado a ese departamento si nos hubieran dicho que no.
¿Y la señorita Burks? En algún momento la detective Reese llegó y las cosas empezaron a avanzar en la fase de investigación, pero ¿puede describir lo que estaba pasando en el hospital? Mi hijo simplemente se recostó sobre mi apoyo. Cuando llegamos, ella estaba teniendo actividad similar a convulsiones. Le estaban administrando medicamentos, pero al final nos dijeron que su cerebro se había herniado y no había nada que pudieran hacer. Y señorita Burks, ¿a qué se dedica usted? Trabajo en el hospital de veteranos, en la sala de emergencias. Y aunque usted no es una profesional médica, ¿su trabajo la ha familiarizado mucho con estas condiciones médicas? He estado ahí durante 26 años. Estoy muy familiarizada con toda la terminología médica. Cuando los doctores le hablaban sobre la condición de Jade, ¿qué significaba eso para usted? Que nunca habría un momento en que pudiera recuperar a mi bebé. ¿Y qué le dijeron sobre el bebé que esperaba Jade? El tiempo que ella estuvo sin oxígeno y el bebé estuvo sin oxígeno. Y por eso está en esa condición. El bebé hubiera sido viable. ¿Y siquiera consultaste con el doctor de tu hospital sobre lo que estaban diciendo? Sí, lo hice. Y con base en todo lo que los doctores te decían sobre si su bebé podría sobrevivir, ¿qué decisión tuvieron que tomar? Ponerle una orden de no resucitación. Y luego, para ayudar a determinar, tuvimos que decidir cuándo queríamos quitarle el soporte vital. ¿Y cuándo sucedió eso? En su 25º cumpleaños. Gracias, señorita Burks. No tengo nada más. ¿Alguna pregunta por parte de la defensa? Señorita Burks, sé que esto ha sido muy difícil. Ha estado aquí toda la semana. Ha sido una semana dura, así que solo tengo unas pocas preguntas para usted, ¿de acuerdo? Creo que mencionó esto. Quiero asegurarme de que entendí bien. Antes del 25 o 26, usted nunca había conocido al señor Taylor, ¿verdad? Correcto. ¿Y nunca había hablado con él por teléfono? Correcto. ¿Y su hija, Jade, tal vez le había mencionado a él? Esa era como la única. ¿Ha tenido contacto con el señor Taylor? Correcto. Él estuvo cerca de ella una vez y le dije hola. ¿Como una videollamada o una llamada telefónica o algo así? No recuerdo si fue una videollamada. Solo recuerdo que una vez ella estaba cerca de él y le dije hola. Pero nunca he hablado personalmente con él. Entonces, tu comentario de que ella no quería publicar cosas públicamente fue por Blaze. Blaze nunca te dijo eso, ¿verdad? Nunca hablé con él. Está bien, solo quiero asegurarme de que entendí. Eso fue de parte de Jade. ¿Verdad? Correcto. Y sé que tú y tu hija eran muy cercanos, ¿verdad? Muy cercanas. Y sé que has escuchado muchas cosas durante este juicio.
¿Es posible que hubiera algunas pequeñas partes de su vida que no conocías? La mayoría de los niños tienen partes de su vida que no le cuentan a sus padres. Está bien. Eso es justo, lo agradezco. Antes de que te detengas, déjame asegurarme de entender esto bien. Antes de que te pusieras así, déjame asegurarme de entender esto bien. La fiesta que ibas a hacer en su 25º cumpleaños, donde iba a tener un baby shower y todo eso. No íbamos a tener un baby shower en su cumpleaños, íbamos a tener una cena de cumpleaños. ¿El baby shower era por esas fechas? El baby shower iba a ser en abril. Está bien, lo siento. Pensé que ibas a tener como una fiesta de cumpleaños conjunta. Pero ¿sabes si Blaze fue invitado a eso? No, fue aquí en Little Rock. Está bien. Hasta donde sabes, puede que él ni siquiera supiera de eso, ¿verdad? No estoy segura si él lo sabía o no. Está bien. Entonces, ¿no tienes ninguna información de que el señor Taylor siquiera supiera que Jade iba a hacer pública su embarazo en su 25º cumpleaños? No estoy segura. Gracias. Sé que cuando llegaste aquí estaban pasando muchas cosas. ¿Y cuándo conseguiste el teléfono de Had? En cuanto llegué al hospital. Entonces, como a las 3:30, 4 de la mañana. Sí. ¿Eso lo obtuviste de mi Jade? No, eso lo obtuve de su madrastra. Padrastro, su madrastra. Está bien, gracias. Me disculpo, no me di cuenta. ¿Y cuándo abriste su teléfono y lo revisaste? ¿Cuándo fue eso? No sé la hora exacta. Entonces, podías ver en la aplicación en blanco y había una transmisión en vivo, pero no, o sea, no podías retroceder. ¿Verdad? Correcto. Entonces, no puedes ver en esa aplicación en blanco cuando se movió la cámara. No, no puedes. Es una transmisión en vivo. Entonces, ¿no tienes ninguna información sobre cuándo se movió esa cámara? No, no la tengo. ¿Cuándo fue la última vez que la viste en la cocina de Jade? Posiblemente en esas fotos. Ella no me llamaba mucho desde su cocina. Está bien, eso es justo. Está bien. Gracias, no hay más preguntas. ¿Puede leer su expediente? Esta parte en especial quiero aclararla. Jade estaba planeando una fiesta de cumpleaños en Little Rock. Ella tenía una cena. Todas hicieron reservaciones. Ella eligió el lugar. Ella estaba planeando esta fiesta porque tú estás planeando un baby shower. La gente va a tener que saber que está embarazada antes de que puedas enviar las invitaciones para el baby shower. Eso es correcto. Así que eso era algo importante para ella. Y ustedes hablaban mucho sobre eso. Correcto. Era algo que definitivamente iba a suceder. Correcto. Jade estaba planeando varias otras cosas al mismo tiempo. Específicamente, ella tenía un evento al que le iba a dar servicio de banquete que se acercaba y te estaba enviando mensajes con menús y cosas relacionadas con eso, y estaba muy emocionada por esto. Es la boda de una de mis amigas. ¿Cuándo se suponía que iba a ser esa boda? El 3 de marzo. Se suponía que yo iba a ser dama de honor. Y obviamente no pude ir. Gracias, señor Smith. ¿Alguna otra pregunta? El
señor Taylor no estuvo involucrado en ninguno de esos planes contigo y Jade, ¿verdad? No. Gracias, ¿puedes sentarte? Negativo o menos de 10 nanogramos por mililitro. Bien, entonces si la cocaína se disolvió en una cantidad muy pequeña de alcohol y se puso en su bebida y ella la ingirió de esa manera. Sí, eso explicaría el cocaetileno que aparentemente es tan increíblemente importante. Tendría que ser una cantidad mayor de etanol, no solo un poquito, para que apareciera en los análisis. Así que no estamos hablando de una cucharadita. Creo que alguien había dicho algo loco como vainilla antes. Bueno, acabas de decir que alguien dijo algo loco. Eso es interesante porque estás diciendo que apareció en la comodidad la cocaetileno, ¿correcto? En el vómito, sí. Está bien, pero el informe de la doctora Mittens específicamente ni siquiera tiene un valor numérico. La respuesta fue tan baja. Sin embargo, todavía persiste en otras matrices un par de días después, así que probablemente solo no se había formado completamente. Literalmente no tiene un valor numérico. Así de bajo es. Bien, pero todavía persiste en otras matrices días después, así que sabemos que estaba en un valor más alto, incluso considerando su vida media. Días después, cuando ella está en el hospital recibiendo medicamento tras medicamento tras medicamento, tratando de mantenerla con vida con soporte vital porque ingirió cocaína líquida. No lo sé. Doctora Lindsay ha escuchado a 3 expertos. No puede leer sus propias palabras. Está bien. ¿Qué tal si simplemente hace su pregunta a Holland de manera razonable? Doctora Lindsay ha escuchado a 3 expertos declarar que fue ingerido y que tenía que ser un líquido. Estaba en su bebida. Está usted testificando porque no hay nada. Por favor, permítame intervenir aquí. Solo manténgase tranquilo también. Usted no hace preguntas, ¿de acuerdo? Lo siento, está bien. Okay. No hay nada. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Dijiste que 3 expertos dijeron X. ¿Cuál es tu pregunta? Has escuchado a los 3 expertos declarar que fue ingerido por vía oral, ¿correcto? He escuchado que declararon que podría haber sido ingerido por vía oral. ¿Has escuchado que declararon que no había evidencia de que fuera ingerido de ninguna otra manera? No, no lo he hecho. ¿No has escuchado ese testimonio? No, no lo he hecho. Si me lo señalas, con gusto lo reviso. Bien, entonces ¿no escuchaste el testimonio de la doctora Carney cuando describió la autopsia que realizó? Eso no te mostraría si fue ingerido por vía oral o de alguna otra manera. Está bien. Y doctora Lindsay, usted habló y habló sobre farmacocinética y cómo calcular una dosis. ¿Proporcionó sus cálculos? ¿Proporcioné mis cálculos? No, pero cualquiera puede hacerlos. Si hay una vida media de 30 vidas medias entre la primera y la segunda dosis, llegarías a miles de millones de miligramos. Bien, entonces no tienes ningún cálculo que respalde eso en absoluto para la farmacocinética. Lo hice en algún momento, pero estaba tan fuera de los parámetros que supe que era incorrecto. ¿Así que sabías que estabas equivocada? No, sabía que la farmacocinética no tenía sentido. Así que cualquiera puede hacerlo. Los otros expertos no hicieron los mismos cálculos y pudieron haberlo hecho o debieron haberlo hecho. Habrían visto de inmediato que no era posible. Bueno, estás diciendo que no es posible porque te niegas a reconocer que fue ingerido en forma líquida, ¿correcto? No, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que no lo sabemos. Pudo haber sido ingerido en forma líquida o pudo haberse usado de otra forma. Simplemente no lo sabemos. Bueno, eso es lo que estás diciendo, que simplemente no lo sabes. Pero la doctora Carney fue muy contundente cuando hizo su informe de autopsia. Eso no lo mostraría. Un informe de autopsia no mostraría si alguien lo había ingerido por vía oral, por insuflación o por inyección. Una autopsia no mostraría eso. Doctora Lindsay, ¿es usted patóloga forense?
No, no soy patóloga forense, pero soy toxicóloga y eso no aparecería. No sé, si quiere describir cómo se mostraría eso, tal vez eso podría aclararme las cosas. Doctora Lindsay, yo soy quien hace las preguntas. Está bien, y yo soy. ¿Alguna vez ha realizado una autopsia? No. 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 Está bien. Escuchó el testimonio del doctor Kroluski, donde dijo que ni siquiera intentaría calcular usando farmacocinética para tratar de calcular la dosis. Él no hace eso regularmente en su práctica, es más bien un químico analítico. Quedó claro por la forma en que respondió las preguntas y por eso no haría los cálculos farmacocinéticos. Eso es más bien más propio de la bioquímica. Doctora Lindsay, esa no fue la respuesta del doctor Kroluski. Usted lo sabe, ¿verdad? Escuché su testimonio y así supe que él no hizo eso. Él no lo hacía de manera regular. Es más un químico analítico, toxicólogo, que un toxicólogo estricto que hace modelado farmacocinético. Creo que él fue honesto al respecto. Está bien. Doctora Lindsay, sé que usted sí lo hace. Entonces, está diciendo que revisó todo en el expediente de la investigación y el testimonio de la audiencia legal, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Pero usted está aquí testificando que... ¿Usted cree que es posible que Jade Benning estuviera tomando 4 bebidas afuera y consumiendo cocaína? ¿Cómo era que estaba haciendo eso? No lo sabemos. Está bien, pero ¿qué usó para su cálculo farmacocinético? Eso es un poco diferente. Lo que digo es que no sabemos si ella lo ingirió por vía oral o por insuflación. Simplemente no lo sabemos porque los números no nos lo dicen. Y los únicos números confiables que tenemos son de un tubo que no tenía conservante. Así que, aunque una proporción en un tubo adecuado podría darnos una idea de si fue ingerido por vía oral en lugar de insuflado, no tuvimos eso porque teníamos el tubo que no tenía el conservador adecuado. Bien, entonces mi pregunta es sobre la farmacocinética de la que testificó. Creo que en un momento usted dijo 16 que involucró. ¿Cuál fue el método de ingestión que usó para ese cálculo de farmacocinética? Así que asumí una biodisponibilidad oral para eso. Vaya, debí haber estado usando eso antes. Entonces, ¿asumiste cocaína líquida? Cocaína ingerida por vía oral. ¿Disuelta en un líquido? No tiene que estar disuelta en un líquido. Es lo mismo si la tomas por vía oral, ya sea en comida, líquido, lo que sea. Está pasando por el metabolismo de esa manera en lugar de pasar por insuflación, inserción vaginal o lo que sea. Entonces dijiste eso y luego, inmediatamente después dijiste, pero no puedes calcular la farmacocinética en este caso. Correcto.